Pendiente y ángulo de inclinación. La pendiente es la inclinación que tiene una recta. En las siguientes figuras vamos a observar la presencia de rectas y la inclinación que tienen. Por ejemplo, en una resbaladilla, en el tejado de una cabaña, en una rampa, en un hospital, por ejemplo, en el diseño de escaleras, en un carro de bomberos, en la escalera telescópica, en las escaleras eléctricas, en el piso de una alberca. Ahí podemos observar que hay inclinaciones. En esta figura observamos una línea recta. Si nos damos cuenta, abajo de la línea recta se dibuja un triángulo rectángulo. La altura de ese triángulo rectángulo es la diferencia de los valores de y2 menos y1, mientras que la base se obtiene con la diferencia de los valores de x2 menos x1. Esa diferencia de valores de y se llama incremento de y o altura. La diferencia de los valores de x2 y x1 es el incremento de x y corresponde a la base de este triángulo. Entonces, la variación que tengan esos valores va a hacer que la recta esté más o menos inclinada. Entonces comentamos, la pendiente la podemos entender como la relación que existe entre la altura y la base del triángulo rectángulo. La pendiente va a estar formada por el cociente del incremento de y el incremento de x. De esta forma encontramos que la pendiente es igual al incremento de y que se obtiene con y2 menos y1 dividido entre el incremento de x, que es x2 menos x1. Observando el ángulo encontramos que la altura del triángulo se llama cateto opuesto y la base del triángulo es el cateto adyacente. Por lo tanto, podemos decir que considerando el ángulo de inclinación, la pendiente es la tangente de ese ángulo de inclinación. Y por lo tanto, el ángulo de inclinación es igual a la inversa de la tangente del valor de la pendiente o tangente a la menos 1 del valor de la pendiente. Existen pendientes positivas. Esto va a depender de la relación que hay entre la altura y la base de un triángulo que se dibuje abajo de esa recta. En esta figura observamos que la altura es de 2 unidades y la base 3. Por lo tanto, la pendiente es la fracción 2/3. En el siguiente ejemplo podemos ver que la altura mide 3 unidades y la base 5 unidades. Por lo tanto, la pendiente es 3/5. En este ejemplo podemos observar que el triángulo que está abajo de la recta tiene una altura de 4 y una base de 1 unidad. Entonces la pendiente es 4 entre 1 o simplemente 4. Las pendientes negativas son trazadas en sentido contrario. Entonces, el triángulo se dibuja del otro lado de la recta. Y aquí podemos leer exactamente la altura entre la base, solamente que por llevar esta inclinación, el sentido es negativo. La pendiente de esta línea recta es de menos 5/4. 5 es el valor de la altura y 4 es el valor de la base. En este ejemplo podemos observar que la pendiente es de menos 3/2. En este último ejemplo la pendiente vale menos 3 entre 1 o simplemente menos 3. Vamos a calcular la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos A y B.
Dado que conocemos las coordenadas del punto A y del punto B, entonces le llamamos x1, y1 al punto A y x2, y2. Por tener las coordenadas de los dos puntos, aplicamos la formulita de la pendiente, que es y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Sustituyendo, y2 vale 4, el menos de la fórmula, y y1 vale menos 1. En el denominador, x2 vale 2, menos de la fórmula, y x1 es menos 5. Resolviendo la multiplicación de signos, nos queda 4 menos por menos más 1, y 2 menos por menos es más 5. Entonces la pendiente de esta recta es igual a 5 séptimos. Si ya tenemos la pendiente, entonces podemos calcular el ángulo de inclinación. Sabemos que el ángulo de inclinación es igual a la tangente a la menos 1 del valor de la pendiente. Esto lo haces con tu calculadora científica. Tangente a la menos 1, entre paréntesis el valor de la pendiente, que fue 5 séptimos. La calculadora debe estar configurada en grados. Encontramos que esta línea recta está inclinada a 35.54 grados. En la gráfica podemos observar el ángulo de inclinación. Este ángulo comienza en la parte positiva del eje X y se forma con la recta misma. El ángulo de inclinación de esta recta es de 35.54 grados. La pendiente es positiva y tiene un valor de 5 séptimos. Un ejemplo más, calcularemos la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos A menos 3,4 y B 1 menos 2. Al primer punto le llamamos x1, y1, al segundo x2, y2. Aplicamos la fórmula para la pendiente, sustituimos. Y2 vale menos 2, el menos de la fórmula, y y1 vale 4. En el denominador, x2 vale 1, la fórmula pide un menos, ahí lo escribimos, y x1 es menos 3. Simplificando, menos 2 y menos 4 nos queda menos 6. 1 y menos por menos es más. 1 más 3 es 4. Entonces la pendiente es igual a menos 6 cuartos. Simplificamos y nos queda que la recta tiene una pendiente de menos 3 medios. Calculamos ahora el ángulo de inclinación con tangente a la menos 1 del valor de la pendiente, que es menos 3 medios. Encontramos que el valor del ángulo es de menos 56.31 grados. Cuando el ángulo es negativo es porque la pendiente también es negativa. Entonces vamos a hacer un ajuste sumándole 180 grados para tener el ángulo de inclinación correcto. Para esta línea recta el ángulo de inclinación es de 123.69 grados. Aquí en la gráfica podemos observar que el ángulo mide 123.69 grados. El ángulo comienza desde la parte positiva del eje X hasta encontrarnos a la recta dibujada. Para esta recta la pendiente es de menos 3 medios y su ángulo es de 123.69 grados. Vamos a calcular la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos A menos 3,2 y B 1,2. Aplicamos la fórmula de la pendiente. En el numerador, y2 es 2, menos y1 también es 2. En el denominador, x2 vale 1, menos x1 es menos 3. Vamos a obtener lo siguiente. En el numerador, 2 menos 2 es 0. En el denominador multiplicamos signos, menos por menos es más, y 1 más 3 es 4. Entonces la pendiente es 0 entre 4 y eso nos da un valor de 0.
Calculamos ahora el ángulo de inclinación, que es tangente a la menos 1. De 0, entonces el ángulo vale 0 grados. Quiere decir que la gráfica es una recta horizontal. Por esa razón la pendiente vale 0 y el ángulo vale 0 grados. Aquí podemos ver la gráfica. El punto A y el punto B están unidos por una recta horizontal. La pendiente vale 0 y el ángulo de inclinación también vale 0 grados. Finalmente vamos a calcular la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos menos 2,4 y menos 2,-1. Usando la fórmula de la pendiente, en el numerador escribimos y2 vale menos 1, menos y1 es 4, en el denominador x2 es menos 2, la fórmula nos pide un menos, y x1 es menos 2. Ahora en el denominador multiplicamos signos y va a quedar menos 2 y menos por menos es más 2. Obtenemos lo siguiente: menos 5 entre menos 2 más 2. Menos 5 entre 0 es el resultado de la pendiente. Pero aquí hay algo importante, dado que es una fracción y para los números reales no está concebida la división entre 0. Por lo tanto, el valor de la pendiente es una indeterminación y se representa con el signo de infinito. Para esta recta la pendiente es infinita o indefinida. Entonces, el ángulo de inclinación para esta recta es el siguiente: tangente a la menos 1 de menos 5 entre 0. Dado que es un valor indeterminado, el ángulo de inclinación es de 90 grados. ¿Por qué razón? Dado que la gráfica nos representa una recta vertical. El punto menos 2 menos 4 y menos 2 menos 1 al unirse nos forma una línea vertical y el ángulo de inclinación comenzando desde el eje X hasta la línea recta dibujada es de 90 grados.